justo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, Jesús fue obediente hasta en todo lo que hizo, amén, y en todo lo que padeció hasta la muerte. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, si analizamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que Él quiere que todos sus discípulos muestren obediencia. La misma obediencia que Él mostró durante todo su ministerio, desde el principio hasta el fin. La obediencia es la esencia misma de la salvación. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. La obediencia es la esencia de la salvación para todo aquel que quiere ver cara a cara y vivir para siempre en la presencia de Dios. Así que Jesús reveló el carácter espiritual de la verdadera obediencia, nacida del amor e inspirada por Él, y que también abre el camino hacia el amor de Dios. Así que, amados hermanos, guarda en tu corazón las maravillosas palabras del Señor Jesús en relación con la obediencia. Juan capítulo 14, verso 15, 18, 21 y 23. Repito, Juan 14, 15, 18, 21 y 23. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nuestro Padre no nos dejará huérfanos, sino que vendría a nosotros, y ya vino. ¿Cómo vino? Como Espíritu. Gálatas 2:20, mas no vivo yo, ¿vive quién? Vive Cristo, Cristo en mí. Amén. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que muchas veces pensamos más en estudiar la palabra, muchas veces pensamos más en orar, muchas veces pensamos más en tantas cosas, pero la verdad es que el secreto del éxito y la bendición de Dios está solamente en la obediencia. La obediencia encierra todo. Amén. Juan capítulo 15, versículo 9 y 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La única manera de permanecer en el amor divino es guardar sus mandamientos, es decir, siendo obediente a lo que Dios nos manda a hacer. Amén. Hechos 5:32, el apóstol Pablo entendió esta verdad. El apóstol Pablo, un hombre que, si nosotros vemos la Biblia, antes de la llegada del Espíritu Santo, él era un hombre rebelde, un hombre compulsivo, un hombre iracundo. Bueno, cuando iban a llevar a Jesús preso, ¿qué pasó? Él no sacó una espada y le cortó una oreja a uno de los soldados que iba a llevar preso al maestro. Pedro era un hombre iracundo, compulsivo, flemático, pero resulta que cuando el Espíritu Santo vino a él, si tú tienes el Espíritu Santo, yo creo que ya tú debes de estar ahora como Pedro, calmadito y siendo obediente, porque ahora el apóstol Pedro dice en Hechos 5:32, y vosotros sois testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen. No es para todo el mundo, hermano. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces habla de la obediencia, obediencia a Dios, obediencia a nuestro Creador. El apóstol Pablo también entendió y explicó la verdad de la obediencia en Romanos. En el primer y en el último capítulo de Romanos, ejemplo, Romanos 1:5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe
en todas las naciones por amor a su nombre. Y Romanos 16:26 dice, pero que ha sido manifestada ahora y que las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan. Amén. Romanos 15:18 también dice, porque no osaría haber hablado sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces, la Biblia nos enseña que la obediencia nos hace esclavos, si del pecado para muerte o si de la justicia para vida. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, le soy esclavo a aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Amén. Así que la desobediencia en Adán y en nosotros fue lo único que produjo la muerte. La desobediencia en Adán y en nosotros produjo la muerte. Pero la obediencia en Cristo y en nosotros es lo único que el Evangelio da a conocer como la vida, mi hermano. Si tú eres obediente como Cristo fue obediente, y Él te dice claramente, si me amas, guarda mis mandamientos, entonces vas a tener bendición. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos,